¿Qué quiso decir el apóstol Pablo al decir que tenemos el tesoro de Dios en vasos de barro? El texto es según a los Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué significa? Vamos a analizar el texto. ¿De qué está hablando Pablo al hablar del tesoro? Está hablando del Evangelio, el nuevo pacto de Cristo. Pero ¿en qué sentido el Evangelio, el nuevo pacto de Cristo, se encontraba en vasos de barro? La figura se toma de las lámparas baratas que se vendían en todas partes del Medio Oriente. Eran frágiles porque eran de barro, pero sin esas lámparas no había luz en la noche. Así los apóstoles tenían cuerpos débiles, eran frágiles como los vasos de barro, pero Dios puso en ellos su evangelio, su revelación, la luz para ser difundida en todo el mundo. También aquí hay una aplicación secundaria. La iglesia, los salvos, somos columna y baluarte de la verdad. Debemos apoyar la verdad. Debemos promover el evangelio. Pero, ¿qué somos? Vasos de barro. ¿Es que los vasos de barro son fuertes en sí mismos? No, son frágiles, son de barro. Aún así, sin ellos no iba a haber luz y no va a haber luz. Y no debemos despreciar la luz porque vienen vasos de barro. No debemos desanimarnos cuando hay predicadores, cuando hay cristianos que pensamos ser maduros, que se rompen, o sea, cuando tienen problemas físicos o problemas espirituales, porque son de barro. Pero si predican el evangelio, aún así son necesarios para llevar a cabo el plan de Dios. Pero un punto más del texto es de suma importancia. ¿Por qué Dios quería que así fuera? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo es que el Evangelio de Cristo conquistó el Imperio Romano sin ejército, sin poder político, sin dinero, sin nada? ¿Porque fue proclamado por hombres sumamente impresionantes? De ningún modo, eran vasos de barro. Fue el mensaje poderoso que conquistó el Imperio Romano. Fue el testimonio audaz de testigos acerca de la resurrección de Cristo. El poder no fue en los vasos de barro por sí mismos, sino en la luz del Evangelio que proclamaron. Y así debe ser el caso hoy en día. No debemos tratar de llamar la atención a los predicadores por más inteligentes o por más capaces que parezcan ser. Son vasos de barro. Debemos prestar atención no a ellos, sino a la luz que proclaman el Evangelio de Cristo. Ahí está el poder. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Yo veo que hay una luz reflejada del río, ojalá que no haya distraído a usted del mensaje. Pero ese es un sitio hermoso a pesar de la luz que se refleja del agua. Dios le bendiga.